Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3, la cual venimos a presentarle un tema sobre riesgo versus incidente laboral, quienes está incorporado por Yorimar Aldana, Arimar Lista, Manuel González y persona Yodelki Mijares. Como todo trabajo debemos definir primero el riesgo laboral. ¿Qué es el riesgo laboral? Son los peligros existentes en nuestra tarea laboral o nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestro, que a su vez sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumáticos, etc. ¿Qué quiere decir con esto? Que los riesgos laborales siempre tienen una probabilidad a que suceda una incidencia o un accidente dentro de su ámbito laboral. Entre ellos podemos encontrar lo que es los factores de riesgos mecánicos, químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, públicos, psicosociales, ambientales y económicos. Empezaremos a definir cada uno de ellos o a desarrollarlos. El riesgo mecánico es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos como máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos que pueden afectar la salud del trabajador. ¿Qué quiere decir con esto? Sea que la empresa colabore o no con los instrumentos de trabajo o que el trabajador no tenga la información propia para trabajar en su horario, con sus guantes, con su equipo de trabajo, pues puede ocurrir un accidente en cuanto a un traumatismo de las manos, entre otros. Riesgo químico. Lo constituye aquellos elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo por inhalación, absorción o ingestión que provoquen intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas de acuerdo al nivel de concentración y el tiempo de exposición. ¿Qué quiere decir con eso? Si su tiempo estimulado es de 8 a las 4 de la tarde de su tiempo laboral, el empleador debe de saber que el trabajador no sufre ningún tipo de enfermedad, no sea asmático, ya que en este tipo de personas tienden a desencadenar más la enfermedad con este tipo de riesgo químico, como sustancias de cloro, la gasolina. Eso al inhalar con más tiempo puede provocar consecuencias más adelante. Riesgo eléctrico. Es la probabilidad de ocurrencia de daños en las personas como consecuencia del paso de la corriente eléctrica por su organismo. Aquí tenemos como el ejemplo en los cortocircuitos que pueden haber en algunas conexiones de corriente. También puede verse que los empleados no están utilizando el material correcto para así no electrocutarse. Riesgo físico. Está asociado a la probabilidad de sufrir un daño corporal. Existen diversas actividades y tareas que presentan un elevado riesgo físico, ya que su desarrollo puede acarrear lesiones de diferentes tipos e incluso, en caso de un error o accidente, provocar la muerte. En este caso se puede observar en los centros comerciales cuando están haciendo el aseo o limpieza de los pisos, ya que estos están mojados. Si no se coloca un aviso, las personas pueden pasar por ahí, pueden resbalar y pueden lastimarse. Los riesgos biológicos se definen como la posible exposición a un microorganismo que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. En este caso también podemos tomar los ejemplos de los riesgos químicos, ya que trabajarían con químicos específicamente, y si no tienen un adecuado uso de guantes, tapabocas, podrían contaminarse e incluso adquirir o obtener infecciones respiratorias. Riesgo psicosocial. Son las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del puesto, la realización de la tarea o incluso en el entorno, que tienen la capacidad de afectar el desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. En este caso podemos tomar muy bien el ejemplo que nos dio el profesor en clase de el caso del muchacho que tuvo el accidente por amputación de los dedos en el transcurso de la investigación a causa del estrés que él mismo iba obteniendo por los problemas que tenía por la esposa. Riesgo público. Son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos
y que puede poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Por lo general, están relacionados con tránsitos y violencias. Este tipo de riesgo público se puede ver antes, durante y después incluso del trabajo, debido a que el empleado o incluso el empleador en el transcurso de su ida a su casa, de venida a su trabajo o porque tiene que hacer algún trabajo extra dentro de su área laboral, puede producirse accidentes de tránsito, puede tener incluso robos debido a los antisociales, entre otros, que pueden acarrear problemas en su área laboral. Riesgo ambiental. En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana. Es riesgo ambiental presentar un campo particular dentro del más amplio de los riesgos que puede ser evaluado o prevenido. El mismo o este riesgo nosotros como seres humanos no podemos evitarlo, pero sí podemos prevenirlo ayudando incluso al medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? En el área de trabajo, por ejemplo, evitar que nosotros en el momento de comer, entre otros momentos, botar las cosas en las cañerías para que las mismas no se tapen si en su momento llueve, o en su defecto también el mismo empleador a ayudar a que en su empresa se mantenga el área de la mejor forma posible para evitar digamos daños al ambiente por ya sea humo o algún tipo de agente que pueda producir daño al ambiente. Un ejemplo de este lo vimos hace algunos años en Amuay, debido a que los empleados, incluso el empleador, no estuvo al tanto de la revisión como tal de su empresa, lo que produjo lo que ya sabemos cada uno de nosotros. El riesgo ergonómico. Es el riesgo de sufrir un evento adverso e indeseado, ya sea accidente o enfermedad, atribuido a la tarea o al puesto de trabajo, que inciden en aumentar la probabilidad de que el sujeto expuesto a ello desarrolle una lesión en el trabajo. Un ejemplo de estas enfermedades que puede acarrear este riesgo es el síndrome del túnel carpiano, debido a el exceso de movimiento que tienen las personas que trabajan con computadoras. También tenemos, por ejemplo, osteoporosis, que puede producirse a lo largo del tiempo, tendinitis, entre otros, que tanto la persona que trabaja allí como el que lo contrató tiene que estar al tanto si presenta o no presenta algún tipo de problemas o este tipo de problemas, para así ayudarlo o incluso evitar que a lo largo pueda ocurrir otros casos mayores. Aquí tenemos un cuadro que te habla de los tipos de riesgo laboral. Ya anteriormente una de nuestras compañeras habló un poco de cada uno de estas enfermedades y de estos accidentes. Voy a nombrarle algunos. Tenemos, por ejemplo, caídas de objetos por desplomes o derrumbamientos, que se ven muy comunes en las empresas que trabajan ya sea con instrumentos que quedan, digamos, altos en los anaqueles, entre otros. Enfermedades profesionales como exposición a contaminantes químicos debido a los riesgos químicos, como mi compañera Magnoli en su momento lo dijo. Exposición a contaminantes biológicos, ruidos, vibraciones, entre otros. Tenemos también lo que son las fatigas en el trabajo, ya sea por desplazamiento, esfuerzo, por la cantidad de veces que se hace el mismo trabajo. Y la insatisfacción, que ya anteriormente el profesor lo nombró, incluso una de mis compañeras, como el síndrome del edificio enfermo. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona está, digamos, molesta o tiene insatisfacción con su trabajo, y esta misma también hace que las demás personas en su entorno tengan la misma insatisfacción. Con las palabras de la compañera se finaliza el punto de lo que es el riesgo laboral. Ahora pasaré a explicar un poco lo que es el incidente laboral. El incidente laboral no es más que un suceso repentino, es una alerta a la que tenemos que prestarle atención. Ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes.
Debemos tener en cuenta que debe ser un incidente que debemos investigar y llevarle una continuidad. Por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad o al proceso o al medio ambiente. A la hora de investigar el tema de incidencia laboral, nos percatamos de que no hay mucha información, no hay muchas bibliografías que nos aportaran, pero encontramos algo que nos pareció muy importante, que son pasos a seguir o a tener en cuenta, como es que nos indica la probabilidad de desarrollar la enfermedad, o sea que podemos tener una tasa que nos mide con qué porcentaje o con qué frecuencia se presenta dicho proceso. En el numerador deben estar solo los casos nuevos, o sea, cada compañía debe tener publicado cuáles son los incidentes o los accidentes que se presentan con mayor frecuencia y en qué cantidad de trabajadores se ha presentado en los últimos años o en los últimos meses. Para su cálculo se necesita el seguimiento de los individuos, no solamente de los que están en la nómina actual, sino de todos los trabajadores que se han enfermado, y han evolucionado de una manera satisfactoria o insatisfactoria. Su valor no depende de la duración de la enfermedad, sino de cuántas veces aparezca, como ya lo nombré. Valora y cuantifica enfermedades agudas, las medidas a utilizar para investigar y establecer relaciones causales. En esta lámina tenemos algunos de los ejemplos de incidentes laborales, como puede ser caída de alguna de las escaleras, que son de las más frecuentes que se presentan, o que tengan algún traumatismo o lesión en miembros superiores. Por ejemplo, en este caso se puede notar que fue por inconsciencia o irresponsabilidad del empleado. No sabemos realmente con qué tipo de máquina o qué trabajo estaba desempeñando, pero no se retiró el anillo. Depende del trabajo que se desempeña, deben ser las precauciones que toma el trabajador. También debemos tener en cuenta que en este tipo de situaciones se pueden presentar dos factores. Puede ser que el accidente o el incidente haya ocurrido por irresponsabilidad del empleado, de manera de que posiblemente le facilitaron todo el equipamiento necesario, todo su equipo de protección, y él no lo utilizó simplemente porque le parecía más fácil realizarlo sin estas medidas, o que la compañía, los patrones o el sistema de seguridad y salud laboral no le indicaron cuáles eran todos los procedimientos y cómo debía manejar tales máquinas. Ahora, en el momento de investigar no aparece reflejado lo que es riesgo laboral o incidente laboral como tal en alguna de las leyes, pero en la LOPSIMAT debemos tener en cuenta que salen el artículo 53, 54, 55 y 56, que nos hablan de los derechos y de los deberes, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Son artículos que sale bien explicado cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, y que nos hacen mucho énfasis en el cumplimiento de las normas, que deben ser tanto para el empleador como para el empleado. Todos son partícipes y todos deben estar atentos a qué riesgos presenta la compañía para comunicárselo al ente que se lo deben comunicar para poderlo corregir y evitar que de un riesgo pasemos a un incidente y de un incidente a un accidente que nos produzca una enfermedad ocupacional. Para finalizar, tenemos una frase que nos dice: no trabaje con esfuerzo, trabaje con seguridad e inteligencia. Gracias.